Hoy vamos a tratar de aprendernos Juan 13:35 durante la clase, así que busquen Juan 13:35. No es que sea un pasaje, un versículo clave, pero pues sí vamos a ver algo relacionado con ello. Entonces, pues para hacer algo dinámico y un poquito diferente, pues vamos a memorizarnos Juan 13:35, ¿ok? Así que busquémoslo y lo vamos a decir. ¿Ok? Juan 13:35. ¿Ya estamos allá? Aquí ya lo vemos. No, es el versículo. Venga, pues, vamos a leerlo de parte de tres. Una, dos, tres. En esto conocerán todos que son mis discípulos, y si tuvieres amor los unos. ¿Ok? Hay que memorizarlo. A ver, quien se lo aprenda, se gana una galleta. Pero entonces vamos a comenzar con Hechos capítulo 24. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos? Exactamente. ¿Por qué trató el 23? Que Pablo se pone al mismo nivel que el concilio. Dice que él pudo, antes de Cristo, pudo estar genuinamente equivocado. Hacía creyendo que era parecido. Fue perdonado de todo esto. Dice. Y pues cuando tuvo su encuentro con Cristo fue cuando fue perdonado. Pero ahora que está en Cristo, a la obediencia. Esa es una parte de lo que vimos en el capítulo de la clase pasada, pero ¿de qué trató el capítulo anterior? ¿Dónde nos quedamos? Estaba Pablo hablando, se le estaban iniciando y él dio este argumento para que los saduceos, ¿no? Saduceos. Y con los fariseos, y entonces vimos la astucia que tuvo Pablo al hacer eso, y al final lo llevaron con el gobernador. Y porque vimos que pues al final, ahorita ya tendría la oportunidad de poder hablar con él. Sí, más o menos. ¿Qué pasó en el capítulo anterior, para que estemos en la misma página? Es que Claudio Lisias quería indagar por qué los judíos querían matar a Pablo y lo lleva ante el concilio, ante el Sanedrín. Ahí en el concilio, en el Sanedrín, es donde empieza a dar su testimonio, lo golpean en la boca y hacen todo lo que ustedes dijeron ya. Y como Claudio Lisias no averiguó nada, ¿no? Pues nada más lo vuelve a arrestar. Y pues los judíos planean matar a Pablo. Se acuerdan que más de 40 hombres hicieron este juramento con maldición. Y pues el sobrino de Pablo lo escucha, le dice, lo manda con Claudio Lisias, le cuenta también, y para que Claudio no quede como un tribuno malo que hizo que un romano muriera en manos de los judíos, lo manda con el gobernador Félix, ¿verdad? Y es exactamente ahí donde nos quedamos. Que Lisias le manda una carta diciendo, pues, echándose flores a sí mismo, pero también explicándole toda la situación y pues le dice a los judíos también que vayan con Félix si quieren seguir tratando el asunto de Pablo. Entonces ahí es donde nos quedamos, ¿ok? Ahí, para que estén conmigo, porque si no, pues vamos a estar un poco perdidos también en este capítulo. Entonces, ¿puedes leer? ¿Vale? Sí. Venga, versículo 1 entonces. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Venga. Entonces, están ante Félix, ¿no? Ahora ya es una figura de autoridad diferente.
Y aquí no podían traer testigos falsos como en los demás juicios que le hicieron a Pablo y también a Jesús, ¿se acuerdan? Porque aquí, si eran hallados que eran testigos falsos, era muerte directa. Lo mejor que pudieron maquilar fue llevar un abogado habilidoso. Cuando dice orador, se refiere a que era bueno con las palabras, y eso en las profesiones de hoy en día sería un abogado. De hecho, cuando estaba escuchando sobre la historia de Julio César, es curioso que él empezó también como un orador y se fue ganando fama y reputación delante de las personas. Eso era algo muy común en aquel momento, ¿no? Llevar, o sea, de tener a alguien que sea habilidoso con las palabras, elocuente, que sepa llevar bien los casos para defenderte o pues acusarte. En este caso fue su mejor estrategia, llevar el mejor abogado, supongo que conocían. Pero acompáñame a 1 Juan 2.1. 1 de Juan 2.1. Y quien llegue lo lee. Hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. Ahora la pregunta que hago es, ¿cuál es mejor? ¿No? ¿Qué abogado es mejor? Y nomás para recordarte, pues que cuando el mundo tenga un caso en tu contra, recuerda que el mejor abogado está ahí. Que ahorita vamos a ver que Tértulo en realidad era muy buen abogado y era muy buen orador e hizo maravillas con lo que tenía. Sin embargo, tenemos a un mejor abogado defensor de nuestro lado, que ese es Jesucristo mismo. Así que vamos a continuar. Mi amor, puedes leer versículos 2 al 9, por favor. Dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu vida. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Venga, pues. Honestamente, muy buen abogado el Tértulo. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero comienza aquí diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente. O sea, 3 versículos, pura duración. 3 versículos. Coloquialmente hablando, pues un lamebotas, ¿verdad? Un lambiscón, no sé cómo más se diría. Pero esto era vil adulación obvia, porque los mismos judíos no les caía bien Félix. De hecho, Félix llegó a matar a muchos judíos, a muchos que se levantaban en contra del gobierno romano. De hecho, el anterior sumo sacerdote llamado Jonatán lo mandó a matar Félix. Entonces, nada que ver. Esto obviamente era mentira. Y más allá de ser mentira, era una adulación que le estaban haciendo a Félix. Hacerle las barbas, ¿no? Félix también. Para que él, pues con más ánimo, tal vez escuche su acusación. Pero los judíos odiaban a Félix, ¿no? Y una vez más, vemos cómo parece que es lema de ellos. El fin justifica los medios, ¿no? Tal vez ya no pudieron llevar testigos falsos, pero llevan a un adulador profesional, ¿no? Un orador
que comienza con esta adulación. Miren conmigo Judas 16 y otra persona que busque Salmo 78. Judas 16. ¿Qué dice Judas 16? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vaya, y lo que dice Judas es que la adulación tiene un propósito, ¿no? Que es adular, pero es ¿para qué? Para sacar un provecho, para sacar yo algo de eso que te estoy diciendo. Yo creo que no tengo ni por qué decirte aguas con los aduladores, ¿verdad? Porque yo creo que es obvio, sabemos. Nos encanta recibir adulaciones, nos encanta que nos digan las cosas que hacemos bien, incluso cuando tal vez tú sentiste que no es tan bien, te gusta escuchar que lo hiciste muy bien. Pero la adulación tal vez es incluso llevarlo a un extremo más lejano, pues porque no solamente es decir, qué bien hiciste esto, sino es bajarte la luna y las estrellas para sacar un provecho de ti, ¿no? Es literalmente, es como, la imagen que se me viene ahorita a la mente es como cuando están aquellos jóvenes que están coqueteando con las chicas solo para meterse con ellas en la cama. Y al final de cuentas, no sé si no es obvio, pero la adulación es pecado. Pero ahorita vamos a ver también en qué otra área podemos caer en ser aduladores. Mira el Salmo 78, versículos 34 hasta el 37. Sí. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y aportó muchas veces su ira y no despertó todo ese enojo hasta el día de Israel. No, 37. Pero ahí dice que lisonjeaban a Dios. Y aún así, aún la adulación a Dios es pecado, pues porque es hipocresía. Imagínense, es hablarle bonito pretendiendo sacar un provecho de él. Incluso a Dios también podemos caer en adularle. Y efectivamente, pues es pecado, ¿no? Dios no quiere hipócritas. Él dice que los adoradores que busca en espíritu y en verdad. Pero ¿por qué digo que Tertulo era muy bueno? No solamente por su adoración, sino porque básicamente no había un caso sólido con Pablo. Y entonces Maquila piensa en cómo hacer que Pablo se vea culpable y lo pueda entregar para su muerte. ¿Y cuáles eran los cargos que Tértulo dice contra de Pablo? No puede decir, es que está en contra de nuestras tradiciones, es que nos cae mal, es que estaba multiplicando el cristianismo. Entonces, lo tiene que poner de una manera que se vea algo grave. Y dice que es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Y hasta cómo pone todas las cosas es bien pensado, pues, porque lo pone como cabecilla. Esto quiere decir que es el jefe, ¿no? Que él es el líder, él es el que está detrás de todo eso. Lo pone como una secta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sedición. Entre los romanos permitían las religiones de los conquistados. Si tú como pueblo conquistado, por ejemplo, los judíos, profesaban la religión judía, puedes seguir profesando tu religión siempre y cuando pagues tus impuestos. Lo que no puedes hacer es crear nuevas religiones. Entonces, de una manera, Tértulo está poniendo como que Pablo es cabecilla de una nueva religión que está pues dividiendo toda la religión de los judíos. Y lo pone también como la secta de los nazarenos. Esto es algo muy curioso porque nunca se había visto en la escritura que llamaran a la iglesia los nazarenos, ¿no? Siempre es conocido como el camino. De hecho, Pablo mismo ahorita lo va a responder de esa misma manera. Sin embargo, hay una iglesia que hoy en día se llama los nazarenos. Y se llama los nazarenos debido a este pasaje. Lo chistoso es que fue
alguien que estaba en contra de Pablo, los que los llamó nazarenos, y ellos ahora en día se llaman nazarenos. Llaman chistoso. El caso es que, ¿por qué los llaman los nazarenos? Si les estoy diciendo que Tértulo era una estratega muy inteligente, ¿por qué llamarlos los nazarenos? Es una buena estrategia, porque la región, ¿se acuerdan? Nazaret estaba en la región de Galilea, de donde venían todos los grupos rebeldes. Casi todos los grupos que se han rebelado en contra del gobierno romano venían de Galilea. Entonces, cuando Tértulo dice los nazarenos, pues básicamente está poniéndolos como una secta rebelde, que se puede también levantar en sedición contra el gobierno romano. Y aguas les dice, porque esta es una plaga que se está expandiendo por todo el mundo. O sea, que en cualquier momento se van a levantar en contra de Roma, y ahí sí va a ser un gran problema que tú, excelentísimo Félix, lo puedes detener ahorita matando a su cabecilla. Ya vieron, o sea, sí es muy bueno lo que está diciendo este término, ¿no? Y literalmente cuando dice como una plaga, está hablando como una enfermedad. Hace poco tuvimos el coronavirus, ¿no? Esa es la imagen que está usando Pedro. Ahora sí que si seamos una plaga del amor de Dios. Como dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Más o menos. ¿No? Si tuvieran amor los unos con los otros. Y por eso tenemos que ser una plaga, pero del amor de Cristo, y contagiar, pero el amor de Cristo a todas las personas. Es chistoso, pues, porque si estás en un lugar, por ejemplo, ustedes que son alumnos de la escuela de ministerio, de repente uno empieza a decir, no sé, que las tareas son muy pesadas. Ni tareas hay, ¿verdad? Pero imaginemos, ¿no? Ahí es muy común que otra persona se levante también a decir lo mismo y ya se contagian del chisme y la murmuración. Es muy fácil contagiarse de esas cosas. Pero no debemos nosotros contagiarnos de las cosas del mundo, sino más bien contagiar las cosas del Señor. ¿Entiendes? Es lo que dice la Escritura, que seamos trastornadores, ¿no? Es lo que le dijeron a Pablo, que estos que transforman el mundo, ¿se acuerdan? Y trastornadores implicaba ir en contra de la corriente, y eso es lo que tenemos que hacer, ir en contra de la corriente. Les digo que Tértulo era tan bueno que hasta Claudio Lisias le quisieron echar la culpa, ¿no? Nosotros ya lo habíamos solucionado todo, pero llegó Lisias y con violencia, se lo exageró, ¿no? Con violencia lo arrebató de nuestras manos y nosotros ya lo teníamos todo solucionado. Pero bueno, yo les dije en la clase pasada, todos andan detrás de su propio beneficio, y aquí vemos nuevamente otro sector ahora andando y buscando su propio beneficio. Entonces, la labor de Tértulo fue admirable. Armar un caso con cero evidencia ante una autoridad que los odia no es cosa fácil, y él lo hizo bastante bien. Ahora yo estoy adulando mucho a Tértulo, pero es que honestamente lo hizo muy bien. Como pequeña aplicación, y perdónenme la dimensión, pero si alguien te acusara el día de hoy de ser discípulo de Cristo, tendría mucha, poca o nula evidencia. Podrían mostrar evidencia de que eres un discípulo del Señor. A nuestra reflexión. ¿Y cuál es la evidencia más grande? Que tuvieran amor los unos por los otros. ¿Cómo está tu amor por los otros? Porque dijo Jesús mismo. Esas palabras en Juan 13:35 son literalmente de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que así la gente va a conocer que somos discípulos suyos. No, es que yo sí soy cristiano, créanme. Dice Santiago capítulo 2, ¿no? Tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré fe por medio de Decir
voy a la iglesia, no es prueba de que eres creyente, de que eres seguidor. Pero bueno, sacamos el paréntesis y avancemos. Padre, versículos 10 hasta el 21. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por este procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. 21. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Que del 10 al 21 es la defensa de Pablo, ¿no? Y es curioso porque Tértulo le dijo a Félix, no, estas cosas que te estoy diciendo, el mismo Pablo te las puede corroborar, ¿no? No sé si esperaba que Pablo pues dijera, no, pues sí es cierto, no lo sé. O tal vez que no lo creyeran, no lo sé. Sin embargo, cuando Pablo viene delante de Félix, él le dice, o sea, todo lo que te acaban de decir no tienen pruebas. Y yo creo que con esa frase nada más ya desmontó todo su caso. Y ya era suficiente como para que él saliera libre. Déjame decírtelo así. Solo la verdad es suficiente para defenderte. Solo la verdad es suficiente para defenderte. En mi caso, familia, cuando yo crecía en el Señor, yo me dejé muchas veces. Yo me sentía como José el soñador cuando lo inculpaban injustamente y diciendo, no, el Señor me va a defender. Y es así, lo que te estoy diciendo no es contrario a el hecho de que el Señor dice, mía es la venganza. No por defendernos con la verdad, quiere decir que no le estamos dando el espacio al Señor de que nos defienda. Te lo voy a explicar de esta manera. Acabamos de ver que Jesús es nuestro abogado, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy la verdad también. De alguna manera entonces, la verdad es nuestro abogado. Y la verdad nos puede defender. En mi caso, por quedarme callado, aquí muchas veces mi testimonio. Pero Pablo, mucho más sabio que yo, usó la misma verdad, simplemente dijo las cosas que son y ya. No le añadió, tampoco no exageró, no omitió nada, sino simplemente se remitió a decir las cosas que eran tal cual son. Miremos, ¿cómo comienza? 0 adulación, 100% verdad. Miren, versículo 10. Félix, habiéndole hecho señal a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. O sea, no lo aduló. No le dijo, porque, ni siquiera le dijo, porque has gobernado bien. Le dijo, porque sé que eres juez hace tiempo. Y 100% verdad, nada de adulación. No le echó flores. Solo le dijo, has sido juez, ¿quieres juez? Me voy a defender con buen ánimo. Y continuó defendiéndose. Y le empieza a decir,
Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, ¿no? Y más adelante le dice en el versículo 13, ni te pueden probar las cosas que de ahora me acusan. Le está diciendo, no hay evidencia. Estas personas no te lo pueden probar, yo sí. Yo sí te podría probar todo lo que te estoy diciendo. Es más, tú mismo te podrías cerciorar de estas cosas. Y es que Pablo básicamente le hace el reto a los judíos. ¿Dónde están aquellos que me acusaban? No digo que hasta unos judíos de Asia, ellos deberían comparecer delante de ti. ¿Dónde estaban? Y es que tanto en la ley judía como en la ley romana, el acusado, para que le puedan acusar, hacía falta testigos. Si no habían los testigos, él podía salir inocente. ¿Me entienden? Y en ambas, o sea, tanto los judíos como los romanos, necesitaban testigos. ¿Y dónde estaban los testigos? No estaban allá. O sea, básicamente, con solamente eso, también, o sea, ya cuántas cosas ya hemos visto por las que Pablo pudo haber salido libre. ¿Entienden? Pero de nuevo, ¿no? Ahí se quedó. En el versículo 14, después de que le dice todo esto, dice, pero esto te confieso, que empieza a decirle, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres. Según el camino, y el camino, ya lo hemos visto, es el cristianismo, así se le conocía. Y dice, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Se acuerdan de qué lo acusaron? De hacer o crear una nueva religión, una nueva secta. Pero él está diciendo, así sirvo al Dios de mis padres. Es la misma. O sea, no me cambié, sigo teniendo la misma fe. Y dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Félix es el gobernador de esa área, supongo que sabía, ¿no? Es fácil de demostrar tal vez que Félix conocía que la ley y los profetas era básicamente la escritura que tenían los judíos de donde sacaban todo. Y dice, yo lo creo todo lo que está en la Biblia. Y si Félix indagara un poquito más, se daría cuenta que los judíos en realidad ellos no creían todo lo que dice. Porque ahí tienes, por ejemplo, cuando la escritura habla del Hijo de Dios, el Mesías. Hay muchos de estos, de los judíos, que al no haber ellos reconocido a Cristo como su Mesías, algunos dicen, es que entonces el Mesías no es una persona, ¿no? Israel es el Hijo de Dios. Pero pues hay muchos pasajes que esa interpretación no tiene sentido. Por ejemplo, Isaías 9:6, cuando dice que de la Virgen iban a ser un hijo nos es dado, ¿no? Y que iban a llamar a su nombre admirable, Dios eterno, ¿no? Padre. ¿Cómo puede ser llamado Israel así? No tiene sentido. Príncipe de paz. Israel no puede ser así. Está hablando efectivamente de una persona, de la persona de Cristo. Pero Pablo dice, con limpia conciencia, pues porque yo lo creo todo lo que está en la Escritura. Y dice, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Que ha de haber resurrección. Bueno, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que nuestra esperanza recae en la vida eterna por medio de Cristo. Pero justamente cuando habla de la resurrección, dice que todos van a ser resucitados. Tanto Félix, como los judíos, como Pablo, todos iban a ser resucitados. Tal vez pienso yo que esta es una manera como de introducir, porque Pablo anda pensando otras cosas. O sea, él, en mi parecer, está preparando el camino para cuando le vaya a compartir a Félix. Sin embargo, para afirmar tal vez la doctrina de que va a haber resurrección y va a haber para tanto justos como injustos, acuérdense que dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, eso lo sabemos, ¿verdad? Todos los hombres van a morir, toda persona va a morir. Y ahí hasta quienes dicen, lo único seguro que tengo, que yo difiero con esa frase, pero bueno.
Aquí te va otra cosa que también es bien segura. Que después de esto, dice Hebreos 9:27, juicio. O sea, así como es ciertísimo que vamos a morir todos, así también es ciertísimo que vamos a estar en un juicio delante de Dios. Sin embargo, el juicio para los justos y los injustos son diferentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Miren 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11, 15. Si hacen allá, digan, ya está allá. Ya estoy yo. 3, 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Bueno, y aquí cuando dice que nadie puede poner otro fundamento, aquí está hablando entonces de personas que ya están sobre ese fundamento, ¿no? Las personas que somos los creyentes. Y dice que sobre ese fundamento puedes hacer, dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como, bueno. Énfasis en el cómo, porque hay quienes dicen, no van a irse un poquito al infierno. Así como por fuego. Y en el contexto está diciendo que las obras van a pasar por fuego, no que uno va a pasar por fuego. Pero bueno, la cuestión es que, ¿para qué va a ser el juicio de los justos? Va a ser para probar nuestras obras. Va a ser para la repartición de coronas. Va a ser para, pues digámoslo así, toda cosa que tú haces vale. Dice la Escritura que el Señor es galardonador de los que le buscan. Entonces, Él quiere dar recompensa también. Pero si haces pura madera, heno y hojarasca, tú no vas a recibir recompensa. Ahora, ¿cuál va a ser la de los injustos? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿No les parece curioso que seamos del 11 al 15? Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y este se le conoce como el juicio del trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este segundo juicio, o este juicio a los injustos, si bien vemos que sacan el libro de la vida, no es o sea, para decir, no, por si acaso estás aquí, sino más bien para demostrarles, no estás aquí. En ambos casos ya se dan cuenta cómo las obras de ambos no cuentan y son juzgadas. Sin embargo, no es que, a ver, tú mentiste, tú robaste, tú esto, sino más bien la única obra. ¿Creíste en Jesús? Pensaste. Y podemos especular cómo van a ser estos juicios, pero lo que no podemos negar es que van a haber estos juicios que van a ser juiciados. Entonces Pablo no está diciendo nada
incorrecto. Pues él está diciendo, va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. Uno podría decir, ¿y por qué los injustos también? Bueno, pues porque tiene que haber un juicio. Todos resucitaremos, algunos a vida eterna y otros a muerte eterna. En un sentido, todos somos inmortales. En otro sentido, porque sí vamos a morir, si es que el Señor no viene antes. Pero, después de esa muerte, ya no va a haber otra muerte. Bueno, ya saben, unos para vida y otros para muerte. Y dice, continuamos con el Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿No? Pues, si todos vamos a resucitar y vamos a ser juiciados, pues claro, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y es que, nótese cómo Pablo lo dice, ante Dios y ante los hombres. El resumen de los mandamientos es amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo. Por eso mismo dice Pablo, una conciencia sin ofensa de Dios y entre los hombres. Ahí se resume todo. Versículo 17 dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y eso es lo que había estado haciendo. Y se acuerdan, en Hechos capítulo 11, versículo 28, fue donde Agabo profetizó que iba a venir un hambre a Jerusalén. Y cuando Pablo escuchó la profecía, en sus siguientes viajes misioneros empezó a recolectar ofrendas para Jerusalén. De hecho, en Romanos 15, 26, a tratar de buscarlo rapidito, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eso es lo que hizo, ¿no? ¿Se acuerdan las regiones de Macedonia y Acaya, ¿no? Aquí donde estaba Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, la iglesia de Atenas, porque se ve iglesia de Atenas, ¿se acuerdan? Todos ellos ofrendaron. Específicamente la iglesia de Corintios es donde se nos dice, ¿no? Que cada primer día de la semana, según hayan prosperado, junten, ¿no? Y así cuando yo llegue, dice Pablo, solo lo agarre y me vaya, no tengan que estar pidiéndole a cada uno, pues. Precisamente, ofrenda para Jerusalén, iba a estar en pobreza. Entonces estuvo recolectando y llegó a entregarles personalmente. ¿Y qué pasó? Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Y dónde están estos, no? Aquí está mostrando la debilidad del caso, pues. No hay evidencia alguna. Aquí te da un principio. La verdad te apoya o te acusa. Una de dos. La verdad te apoya o te acusa. Aquí te van dos versículos que te van a dar temor o alivio, dependiendo de cómo estás tú delante de Dios. Uno es Lucas 8:17. Lucas 8:17. Dice el versículo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿O te da miedo este versículo o te da el alivio? Pues porque al final de cuentas, otro versículo, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. La verdad te apoya o te acusa. Quien tiene la verdad como amiga nunca temerá cuando ésta salga. Si somos reales, si somos honestos, si somos coherentes con lo que decimos y vivimos. Pero bueno, por eso mismo Pablo, quien es amigo de la verdad,
les exige la verdad, les dice, ¿y dónde están ellos? Que vengan acá si algo tienen en mi contra. Es más, hasta mencionó lo que pasó en el concilio, y ni siquiera con ellos tuve problema, solamente dije que se nos juzga por la resurrección, y se empezaron a romper entre ellos. Va. Pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa con Félix. Juancho, por favor, versículos 22 y 23. Listo. Entonces Félix, oídas de estas cosas, estando bien informado de este camino, les apresó diciendo: cuando descendiere entre unos Licias, acabé de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a alguno de los suyos servirle o venir. Venga. Entonces, ¿qué dice Félix? No, voy a decir después. No tenemos evidencia ni en la Biblia ni en la historia que Claudio Lisias haya llegado. O sea, se piensa más bien que esta fue más bien una excusa de parte de Félix para no tomar una decisión. Pero pues aquí el perjudicado fue Pablo. Y perjudicado entre comillas, pues porque quedó en lo que hoy en día llamaríamos arresto domiciliario. O sea que él sí quedó preso, pero tenía libertades. Él podía recibir visitas, él podía ser servido por sus visitas, solo era custodiado por los romanos y estaba ahí en el petróleo de Félix. Acá algunos piensan que Pablo se dedicó a escribir alguna de sus cartas de las cárceles. No se sabían, pero hay 4 cartas que son carcelarias, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son las 4 cartas de la cárcel. En mi punto de vista, las escribió después, pero realmente no nos afecta. Pues, ahorita las escribió después. Porque pues no es por spoilearte nada, porque de por sí lo estamos viendo y la Biblia está ya a tu alcance. Pablo iba a quedarse así por 2 años. 2 años, o sea, mientras llega Claudio Lisias, ¿no? Pues no sé qué tan lejos estaba que no pudo llegar en 2 años. Bueno, Madre, 24 y 26, por favor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le habló acerca de la fe en Jesús. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Venga, pues, el evangelio es ofensivo. Ya lo sabemos. Algo que se me hace de lo más interesante es cuando podemos corroborar los datos que aparecen en la Biblia con la historia. Félix es un personaje histórico, un personaje real. Drusila, su mujer, también. Y cuando tú lees los escritos, por ejemplo, de Flavio Josefo, Tácito, el romano, y hay otro que apodaban Plinio el Joven, algo así, que también era un historiador romano, pues enriquecen más la situación, el contexto de lo que estaba pasando. Drusila, por ejemplo, según la historia, era la hija de Herodes Agripa I, el que vimos en Hechos capítulo 12, que fue el que decapitó al primer apóstol en ser martirizado, ¿no? Que fue Simón, Jacobo, ¿no? Herodes, ¿se acuerdan que dando un discurso, no le dio la gloria a Dios, un ángel vino y lo mató? Tuvo una hija llamada Drusila, que había dado a un rey que se casase, pero Félix llegó, la conquistó, la convenció y se la llevó, ¿no? O sea, literalmente, para Félix esta era su tercera esposa, para Drusila este era su segundo esposo, que ni se divorciaron ni nada, sino simplemente escaparon y se volvieron a casar. Y según, para cuando fue con Félix,
esta Drusila tenía 20 años, eso es lo que dice la historia. Y adivinen quién arregló este matrimonio, como si fuera novela. Simón el mago, el que estaba en Samaria. ¿Se acuerdan que hubo un mago que tenía fama en Hechos capítulo 8, cuando Felipe fue a predicar y de repente llega Pedro y Juan y dice que a través de la predicación de Pedro y Juan la gente recibía el Espíritu Santo sobre de ellos y Simón dijo, no, yo también quiero este poder, ¿cuánto me cobras? Y Pedro lo exhorta. Bueno, este cuatillo, que pues ya estaba bautizado, probablemente se congregaba y todo eso, en un futuro, después llegó con Félix y él fue el que arregló que ese matrimonio se diera y hasta los casó, pues. Para que vean. Y yo me supongo, porque acuérdense que acabamos de leer que Félix dijo que conocía bien el camino, yo me supongo que si no era por el contexto, porque bueno, aquí donde estaba Félix en Cesarea Marítima, pues estaba también Felipe y ya se había levantado también una congregación y bla, bla. Pero si no fuera por ellos, tal vez fue por el mismo Simón. Simón conocía bien el camino. Tal vez él le platicó a Félix todo lo concerniente al camino y pues, por eso él conocía muy bien. Además de que, pues, Drusila era hija de Herodes, acuérdense que todos los Herodes eran bien supersticiosos. Y en la historia vimos 4 Herodes. Todavía nos falta ver a su hermano, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero pues ahí está, Drusila, ¿no? Pablo parece que enfoca su predicación en el pecado de Félix y Drusila. Como principio para nosotros al momento de predicar el Evangelio. Acuérdate que ellos no agarrarán el salvavidas a menos que se sientan que están ahogando. Jesús dijo, Marcos 2:17, que Él no vino a llamar a justos, sino a los injustos, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, una de las cosas primeras que hacemos es mostrarles y demostrarles que son pecadores. Para que cuando entiendan su problema, pues ahora sí que busquen a un Salvador, ¿verdad? Por eso les digo, no agarrarán el salvavidas a menos que se están ahogando. Y siento que Pablo, eso es lo que estaba haciendo con ellos, les estaba mostrando, evidenciando su pecado para poderles mostrar la esperanza. Yo te lo dije, la verdad te apoya o te acusa. Y cuando escucharon esta verdad, se sintieron acusados, ¿verdad? El Evangelio es ofensivo de por sí. Pero vamos a ver, porque está de lo más interesante, ¿no? Que Pablo predica el Evangelio ¿cómo? ¿Qué temas habló con Félix y Drusila? ¿Recuerdan? La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y aunque a lo mejor tú pienses, jamás hablaría yo de eso para predicar el Evangelio, no es cierto, porque dice que habla de la justicia, ¿no? Y bajo los estándares de Dios, Félix era un pecador, ¿no? Básicamente, ¿qué hizo Pablo? ¿Has mentido alguna vez? ¿No? ¿Has desobedecido a tus papás? ¿Has codiciado? Le estamos dando los 10 mandamientos, le estamos dando la justicia de Dios, pues, ¿no? Les digo esto porque nosotros conocemos aquel discurso, pues, donde predicamos el Evangelio, y es exactamente lo que hizo Pablo. Le mostró la justicia de Dios y cómo Félix y Drusila estaban en pecado. Después dice de dominio propio. Bueno, ¿pueden dejar de pecar? No. Me imagino el discurso de Pablo como cuando a veces decimos durante nuestra predicación del Evangelio. Imaginemos que tú puedes dejar de pecar. Pero no es cierto, no puedes dejar de pecar, no tienes la capacidad únicamente a través del Espíritu Santo. Según de Timoteo 1:7, ¿no? Que el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ven cómo conecta con el Evangelio. Y el juicio venidero, ¿no? También hemos predicado así. Si murieras el día de hoy, ¿no? ¿Estás listo para el juicio que va a venir?
¿Ya se dan cuenta cómo Pablo sí en realidad, sí, más bien nosotros hemos predicado como Pablo le predicó a Félix y Drusila? ¿Y qué pasó con Félix? Se espantó, dice, porque creyó, pero no es más que eso. ¿Sabe qué es lo curioso? Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué hizo Félix? ¿Creyó y tembló? Te lo digo de esta manera, emocionarte por la predicación del Evangelio no te hace creer. No importa cuál sea esta emoción, en el caso de Félix fue espanto. Pero tal vez pueda ser alegría, tal vez pueda ser llanto, tal vez pueda ser enojo. Emocionarte por la predicación del Evangelio no te hace creer. Llegó a su entendimiento, llegó a su alma, porque ahí donde están las emociones, pero no llegó a su espíritu. Por lo cual yo te digo, convencido no es lo mismo que convertido. Se puede quedar simplemente. No, Pablo, después me convierto. Chuck Smith decía, tristemente el infierno está lleno de personas que pensaron que después se convertirían. Y tuvo tiempo, Félix. 2 años de estar predicando, porque lo hacía volver y volver y volver, porque le espantaba, pues, pero no era por eso, sino porque quería que lo sobornaran. Bueno, si de verdad es el cabecilla, lo mejor dijo que llevó ofrendas. Pero nunca Pablo se dio ante el soborno. Pero ¿saben que sí? Le predicaba, tuvo oportunidades. Pero veamos el triste desenlace, ya es el último versículo para terminar. ¿Quién sigue? Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Venga, pues. De Festo vamos a hablar en el siguiente capítulo, ¿ok? En la siguiente clase. Sin embargo, este es un triste desenlace, porque a través de la historia sabemos que Félix fue denunciado por los judíos. Los mismos judíos que le dijeron, no, que gozamos de gran paz, no, excelentísimo Félix. Literalmente fueron los mismos, fue el concilio que fue a Roma a denunciar a Félix y lo que hacía, y fue removido de su cargo. Y no solamente eso, sino que básicamente cuando eso pasaba es porque te denunciaban por traición a Roma. Gobernabas mal y tú representas a Roma. Y eso era pues digno de muerte, ¿no? Era para que hubieran matado a Félix. Sin embargo, como él tenía a su hermano, ¿no? Marco Antonio de Palas, que era secretario de Hacienda, pues y se llevaba muy bien con el César, pues le perdonaron la vida. Eso está en la historia. Y al perdonarle la vida, lo desterraron y ya no se sabe nada. Y ahí acabó, ¿no? Pero quien para mí se me hace todavía más impresionante es Drusila. Tuvo un hijo con Félix llamado Marco Antonio Agripa. Y lo último que sabemos de Drusila es que estaba con su hijo, que es, creo, no sé si es el único o de los únicos que se sabe por nombre. Estaban en una ciudad llamada Pompeya cuando un volcán erupcionó y los mató. A la edad de 41 años. Ya se acabaron Félix y Drusila. No tenemos evidencia alguna de que se hayan convertido, que hayan creído. De hecho, la evidencia más bien argumentaría tal vez en su contra de que no se convirtieron. Y familia, bueno, tú lo sabes, no tenemos la vida comprada. Lo que hacemos con nuestra vida es importante. ¿Quieres ser recordado como discípulo de Cristo? Como seguidor de tu noche. Juan 13:35. En esto conocerán todos
También es amor. Dios es amor. Somos todos. Así es. Bueno, pues vamos a orar. Preguntas, no. No sé si quedó claro lo que pasó con Pablo Bauer. Después de que lo acusan, se defienden, lo dejan en arresto domiciliario, cambia la autoridad, ya va a dejar de ser Félix y va a ser ahora por su Festo, pero él sigue arrestado. Lo que yo no me explico es como por qué lo dejaban arrestado. No había cargo, pero bueno, vieron que Félix, por ejemplo, quería congraciarse con los judíos. Uno diría, pero ¿por qué ya no va a ser la autoridad de ellos? Bueno, como ellos fueron los que lo acusaron delante de Roma, a lo mejor si lo dejaban no le iba a ir tan mal, no le funcionó en nada, pues porque todo no le funcionó mal. Sí. Entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es ahora qué va a pasar con Pablo, pero ahora con Porcio Festo. Desponcio. 8, 9. ¿Preguntas? ¿No? Es que todo es un proceso. Sí, los últimos capítulos del libro de los Hechos son más sobre esa defensa de Pablo y todo lo que pasó, sus travesías ya estando encarcelado. Acuérdense que al principio de este estudio dijimos que uno de los propósitos propuestos de este libro es que Lucas lo estaba haciendo para presentar defensa de Pablo, para decir Pablo es inocente, mira todo lo que pasó, mira toda la historia. Es posible, ¿no? O sea, es posible porque así también me explicaría por qué mete tantos documentos, tantos testimonios, tantas cosas, aunque pues nosotros nos estamos aprovechando de todo esto también. Sea cual haya sido el motivo principal de Lucas de escribir esto, fue inspirado por Dios y útil para nosotros. Pues si no hay preguntas, pues vamos a orar y ahorita platicamos un poquito más. Señor, te agradecemos, Padre, porque a través de esta situación adversa para Pablo, nosotros estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo, Señor, para compartir con el mismo denuedo, para relacionarnos tan bien con limpia conciencia con la verdad, para que el día de mañana, Señor, la verdad salga a nuestra defensa también. Te pido, Padre Santo, que nuestros corazones se apeguen al tuyo, se acerquen cada día más al tuyo, y que tengamos esta comunión tan eficaz como la tuvo Pablo, Señor, y que anhelemos, Padre, esa intimidad contigo siempre. Te agradecemos por este capítulo y es asombroso cómo de situaciones adversas y de historias que a lo mejor no sentimos que tuviera tanto provecho para nosotros, aún así sacamos lecciones que son para nuestra vida. Te pido que todo lo que escuchamos el día de hoy nos impacte en nuestros corazones. Yo sé, Padre Santo, que depende más de cómo está cada uno de mis hermanos en su disposición que de mi habilidad. Te ruego, Padre Santo, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla su propósito por el cual la mandaste. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tener acá para que ya platiquemos.